Muy buenas tardes. Hoy hablaremos con todo mi equipo lo que sería crisis económicas mundiales. Una crisis económica es una etapa en la que la economía de un país o el mundo se ve gravemente afectada. Suele caracterizarse por el aumento de desempleo, la caída de la producción, problemas en los bancos y pérdida de confianza de la gente. Las causas pueden ser muchas: burbujas financieras, aumento de la tasa de interés, conflictos internacionales o incluso eventos inesperados como una pandemia. Entre los ejemplos conocidos están los de la depresión de 1929, la crisis financiera del 2008 y la que fue generada por el COVID en el 2020. En todos los casos, millones de personas se vieron afectados, pero también sugirieron nuevas políticas. También puede ser una oportunidad para corregir errores, innovar y fortalecer la economía del futuro. La crisis económica del siglo XX fue una gran depresión de 1929. Comenzó en Estados Unidos con el colapso de las bolsas de valores de Wall Street y rápidamente se extendió en el resto del mundo. Fue causada por una combinación de factores: especulaciones financieras descontroladas, sobreproducción industrial, endeudamiento excesivo y falta de regulación bancaria. Las consecuencias fueron devastadoras. Millones de personas perdieron sus empleos, miles de personas quebraron, muchas empresas cerraron y la pobreza incluso se disparó. Incluso países con economías fuertes cayeron en recesión. Estas crisis, esta crisis cambió la forma en que los gobiernos entienden la economía. A partir de entonces surgieron políticas de intervención estatal, como la del economista John Maynard Keynes, que proponía que el Estado debía gastar más en tiempos de crisis para reactivar la economía. La Gran Depresión nos dejó una lección clara: los mercados no siempre se autorregulan y es necesario un sistema financiero más justo para controlar una futura crisis. Mi nombre es Stephanie Medina y te contaré rápidamente que sucedió una crisis del petróleo de 1973. Ese año los países árabes de la OPEP cortaron el suministro del petróleo a Estados Unidos y sus aliados por apoyar a Israel en la guerra. El precio del petróleo se cuadruplicó, hubo escasez, filas en las gasolineras, inflación y recesión económica en todo el mundo. Como resultado, muchos países comenzaron a buscar energía alternativa. Aunque fue una crisis breve, cambió para siempre la forma en que usamos la energía. Consecuencias principales: escasez de petróleo y largas filas en gasolineras, aumento de precios del petróleo, inflación, desempleo y recesión económica global. Búsqueda de energías alternativas, cambio de geopolítica energética mundial. Gracias. La crisis financiera del 2008, también llamada la Gran Recesión, fue una crisis económica mundial que comenzó en Estados Unidos. Se destacó por la quiebra del banco Lehman Brothers en septiembre del 2008, lo que causó un colapso en los mercados financieros y rescates bancarios masivos. Entre los factores que provocaron la crisis están la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, donde los precios de las casas aumentaron demasiado por la especulación y el fácil acceso al crédito. También muchos bancos otorgaron préstamos suprimen a personas con poca capacidad para pagar. Además, las hipotecas riesgosas se empaquetaron en productos financieros complejos y se vendieron a inversionistas en todo el mundo. El alto apalancamiento de los bancos hizo que fueran vulnerables y fallas en la regulación permitieron prácticas dañinas en el sector. Los afectados de la crisis fueron graves y globales. Muchos países entraron en recesión con caídas en el PIB y aumentó el desempleo. Los gobiernos rescataron a los bancos y hubo crisis de la liquidación que paralizó el crédito. Millones de personas perdieron sus empleos, especialmente en el sector como la construcción. La crisis también afectó a varios países de Europa,
que enfrentaron problemas fiscales. La crisis fue principalmente bancaria y financiera, aunque también causó problemas fiscales y efectos cambiarios. En conclusión, la crisis financiera del 2008 fue una de las peores crisis económicas desde 1929, provocada por excesos del sector financiero y la falta de regulación. Sus efectos llevaron a reformas como la ley Dodd-Frank en Estados Unidos para prevenir futuros colapsos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Merari Díaz y hoy hablaremos sobre las tipologías de las crisis. Entre ellas encontramos lo que sería la crisis cambiaria, que se define como un proceso de evaluación y pérdida de reservas del Banco Central ocasionadas por la fuerza comparadora de inversores nacionales y extranjeros. Vemos que en ello el Banco Central es un encargado de sostener la credibilidad de un sistema de tipo cambiario fijo o a través de la política monetaria, ya que canjea moneda doméstica por moneda extranjera a la paridad establecida. Algunos de los modelos encontramos en esta crisis cambiaria es lo que es el modelo de la primera generación, que sirvieron para explicar las crisis de América Latina en los años 60 y 70, concentrándose en las causas monetarias y fiscales de las crisis. También vemos un segundo modelo que fue llamado el modelo de la segunda generación, que es colocándolo en el centro de la crisis y los efectos de las políticas contraciclistas en economías maduras, la crisis autocumplidas y los rumores no vinculados con los fundamentos del mercado, rebatiendo las implicaciones de los modelos de primera generación. Esos enfoques ponen en el centro de la escena un problema de información. Ya vemos una tercera, que es el modelo de tercera generación, que se concentran en atención en el riesgo moral, ético y la información imperfecta. Las crisis en América Latina de 1980, como los países nórdicos en 1992, en el país de México en 1994 y en Asia en 1997, proporcionaron modelos que incorporan los efectos de los problemas bancarios sobre las dificultades de la balanza de pagos. Y también vemos lo que son los modelos asociados con los flujos de capitales. ¿Eso qué quiere decir? Que en los de las crisis de liquidez se deben a las reversiones súbitas en los flujos de capitales. Y por último vamos a ver lo que son también los modelos de quinta generación, o como se llaman con la deuda soberana, que eso a partir de la deuda de la década de los 80 aparecerá en la literatura el papel que juega sobre las dificultades, es decir, la habilidad o disponibilidad de un país para servir frente a una deuda. También encontramos otra tipología de la crisis, que es lo que es la fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que es relacionada con la solvencia del gobierno, como la crisis de la deuda europea. En algunos factores que encontramos en esta tipología se puede contribuir a una crisis financiera, incluyendo lo que sería la pérdida de ingresos, la inflación, la bancarrota, la pérdida de mercado y el cambio repentino de las tendencias de los mercados en cada país. Listo. Tipología de la crisis bancaria o financiera. Una crisis financiera es una ruptura o quiebre lineal de los mercados financieros en los cuales los problemas de selección adversa y riesgo moral empeoran. Entonces los mercados financieros son incapaces de canalizar eficientemente los fondos a quienes tienen oportunidades de inversiones productivas. Una de las crisis financieras resulta de la incapacidad de los mercados financieros para financiar efectivamente, lo cual conduce a una profunda contracción en las actividades económicas. Algunos factores que conducen a estas crisis bancarias o financieras es el aumento en la tasa de interés. Este aumento en la incertidumbre a causa de las recesiones, inestabilidad política o la caída de los mercados. A un importante mecanismo que tienen los mercados financieros para resolver los problemas de información asimétrica es a través del uso de colaterales o garantías, reduciendo las consecuencias de la selección adversa y el riesgo moral, porque disminuyen en las pérdidas del eventual incumplimiento a los deudores. A los derrumbes en los mercados de acciones tienen un rol importante.
¿Por qué? Porque en la promoción de las crisis bancarias y financieras, porque conduce a la declinación en el valor del mercado del patrimonio neto de las firmas que cotizan en las bolsas de valores. Esto vemos que reduce el valor de las colaterales y eleva la morosidad en el sistema, llevando a un deterioro en la posición financiera de los bancos. A otro factor importante que afecta al balance de las empresas en los países es el desarrollo que lo constituye la depreciación o devaluación anticipada de las tasas de cambio.